Continuamos entonces con la explicación de tarifas de dos partes. Y esta sería la parte 2 del video. Recuerden que este es el capítulo 5 del libro de Shai. Y en el video anterior explicábamos que la tarifa de dos partes a veces era incluso superior a el precio monopólico. Y explicábamos cómo hacer este contexto, cómo encontrar la tarifa lineal, la tarifa no lineal óptima, en el caso de que tengamos una función de demanda lineal y sabemos la fórmula de la función de demanda. Pero hay veces que la fórmula de demanda no sigue una línea recta o quizás no tenemos la forma funcional. Entonces vamos a hacer un ejemplo de este caso, ¿no? Sumamos que ustedes lo que tienen son puntos de datos. Ustedes saben precios y cantidades, digamos, pero esto es una función que no responde a una simple línea, sino que es como escalonada, digamos. O sea, cuando el precio es 35, Q es 0, después el precio baja $5 y Q pasa a ser 2, después baja $5 más y Q aumenta 3 apenas, después baja $5 más y aumenta en 3, etc. Entonces esta es una función que no está bien definida, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace en estos casos? Bueno, en la tabla lo que vamos a hacer es irla rellenando y la vamos a ir rellenando siguiendo los pasos del orden en que está en la tabla, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es calcular el excedente al consumidor bruto. Y en este caso lo que vamos a hacer es que como no hay una función lineal en la cual tenemos una fórmula establecida, no podemos aplicar la fórmula que usábamos en el video anterior para calcular el excedente del consumidor bruto. Lo que vamos a hacer es calcular cada vez que pasamos de un precio a otro, vamos a calcular el tamaño del trapecio y vamos a ir agregándole los pequeños trapecios que se van agregando cuando uno pasa de un precio a otro. Vamos a ver, les voy a mostrar lo que significa eso. Si el precio es 35, Q es 0, y cuando Q es 0 no hay excedente del consumidor porque no se está consumiendo nada, por lo tanto el GCS aquí es 0. Si el precio baja a 30, la Q aumenta a 2, entonces ya ahí tenemos un trapecio que viene dado por P igual 35, Q igual 0, P igual 30, Q igual 2, ¿no? Fíjense, si lo dibujan en sus cuadernos se van a dar cuenta que ese es un trapecio. El área de ese trapecio sería el área del rectángulo y el área del triángulo superior. El área del triángulo viene dada por la diferencia de precio, que es la altura, 5, por el aumento en la cantidad, que es 2, dividido entre 2. O sea que sería 5 por 2, 10, 10 entre 2, 5. El área del rectángulo vendría dada por P por Q, que es 30 por 2, sería 60. Por lo tanto, el GCS en ese caso es 65. Es la suma del rectángulo más el triángulo del trapecio. Cuando el precio baja a 25, Q pasa a ser 3. Entonces yo le estoy agregando el área de un pequeño trapecio que es un poquito diferente al otro. Por lo tanto, lo que hago yo es calcular el trapecio diferencial y se lo agrego al GCS anterior que yo tenía. Entonces, en este caso, yo estoy pasando de 30 a 25 y de 2 a 3. Entonces yo tengo un triángulo y el área de ese triángulo viene dada por la diferencia en precios, que es 5, por la diferencia en cantidades, que es 1, dividido entre 2. O sea, sería 2,5. Es el área del rectángulo, del triángulo, del nuevo trapecio que le estoy agregando al GCS. Y el área del rectángulo que yo le estoy agregando al GCS es 25 por 1, porque yo estoy aumentando las cantidades en una unidad, ¿no? Entonces sería 25 por 1, 25, más los 65 que yo tenía antes. Y si yo sumo 65 más 25 más 2,5, me da 92,5. ¿Ya? Entonces vamos a dejar eso ahí por ahora. Y ustedes pueden seguir rellenando el resto de la tabla del GCS. ¿Ya? Cada vez que ustedes varían el precio, se le agrega un trapecio pequeño y ustedes le van calculando ese tamaño, esa área de ese trapecio y lo van agregando al GCS que ustedes tenían anteriormente. Sigo rellenando la tabla. Entonces P por Q. P por Q es lo que el consumidor va a pagar por la parte que no es fija, la parte que es variable del costo del consumo, ¿no? Entonces en este caso, cuando el precio es 35, el consumidor paga 0, cuando el precio es 30, el consumidor paga 60, porque es 30 por 2, y cuando el precio es 25, el consumidor paga 75, ¿ya? Y el costo fijo máximo que yo puedo pagar es la diferencia entre el GCS, que es el excedente del consumidor bruto, menos el P por Q que yo le estoy cobrando. Entonces en este caso, en la primera columna 0, obviamente, y en el segundo caso, él tiene un GCS de 65 y un PQ de 60, por lo tanto yo le puedo cobrar a ese consumidor 5. Recordemos que estoy suponiendo, no sé si lo mencioné antes, estoy suponiendo un costo fijo phi igual a 50, un costo marginal igual a 10 y un n igual a 1, es decir, tengo un solo consumidor para simplificar, ¿ya?
Y en este caso tengo que el F máximo que yo puedo cobrar es la diferencia entre el GCS y el P por Q. Es decir, en este caso sería 95 menos 75 es 20, 92,5 menos 75 sería 17,5. ¿Ya? Y así ustedes pueden seguir rellenando todo el resto de las filas, ¿no? El costo marginal por las cantidades también lo puedo sacar. Y en este caso sería 10 por las cantidades. Entonces en este caso en la primera columna sería 0. En la segunda columna, como tengo dos cantidades, sería 20. En la tercera columna sería 3 por 10, 30. ¿Cuáles son los beneficios de cobrar una tarifa de dos partes? En este caso, bueno, la primera columna sería 0, ¿verdad? En la segunda, yo estoy cobrando una tarifa de 5, un precio de 30, vendo 2 unidades, por lo tanto los beneficios serían ¿qué? Sería 5 más P por Q, 60, menos el costo por Q, es decir, C por Q sería 20, menos el costo fijo, 50, que está aquí, que es el fee. Entonces, 5 más 60 menos 20 menos 50 sería 65 menos 70, sería menos 5. Entonces vamos a poner aquí menos 5. ¿Ya? En este caso sería el beneficio sería el costo fijo que yo cobro, o sea, la tarifa de la cuota de incorporación que yo cobro, que es 17,5, más P por Q, que sería 75, menos los costos variables, 30, menos el costo fijo, que es 50. Entonces sería 80 menos 92,5. Entonces sería menos 17,5. Perdón. Sería, vamos a hacer eso de nuevo. Sería la tarifa fija 17,5 más 75 P por Q menos 30 menos 50. Y eso sería 92,5 menos 80 sería 12,5 positivo. Disculpen el error. 12,5 positivo. Y así ustedes pueden ir rellenando la tabla de estos lados para que vean. Y aquí está el resultado final, que es la tabla, por cierto, esta es la tabla 5.1 del libro, ¿no? Aquí tengo un error. Vamos a volver aquí. La tarifa fija que yo cobro es 17,5. Y también cobro 75, que es P por Q. Después el costo es 30, porque es 3 por 10. Y el costo fijo es 50. Por lo tanto, es 12,5. Sí, es 12,5. Y por lo tanto, aquí es 12,5 positivo. En el libro hay un error. Esto aquí sería 12,5 positivo. El libro está equivocado ahí. Ya, tengan cuidado con eso. Lo cierto es que ustedes pueden seguir rellenando esta tabla y se van a dar cuenta que hay un supuesto también subyacente en el libro, que es que solamente las unidades se pueden vender en cantidades enteras. Entonces aquí ellos tienen aquí 7,5, pero esta tabla, esta posibilidad, aunque da el máximo beneficio, que es 58,75, no es posible porque estamos asumiendo que solo hay unidades enteras. Por lo tanto, lo que le da mayor beneficio es ya sea vender esta o esta. Es decir, lo que le da más beneficios es vender con un precio de 15, 7 unidades y cobrar una F de 72,5, o cobrar un precio de 5, que se vendan 8 unidades y que el F sea 147,5. En ambos casos da 57,5 y ese es el óptimo para el consumidor. Recuerden que este es un solo tipo de consumidor con demanda lineal desconocida. Básicamente lo que hacemos es seguir los pasos, calcular la tarifa fija que se pueden cobrar en cada escenario, calcular los beneficios en cada escenario y se escoge el menú que da la mejor solución para la empresa. Vamos a seguir en otro video, vamos a seguir con este tema.